Señor, abre nuestros corazones, nuestros oídos, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y proclamemos a toda voz, donde quiera que estemos, que tú verdaderamente has resucitado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, pueden sentarse. Me he esforzado cantando un poquito más de lo normal, y yo no soy muy buen cantante, y como que me he quedado un poquito sin voz. Está pegando lo de José, así que... Querido, el evangelio de esta mañana es un evangelio interesante, porque de todos los textos sobre la resurrección de Jesucristo, Marcos es el más corto. La historia de la resurrección de Marcos es corta y tiene menos detalles que cualquier otro. Si usted lee a Mateo, el relato de la resurrección de Mateo es de 20 versículos. 20. Y en esos 20 versículos hay una interacción de Jesús con sus discípulos. Jesús aparece, Jesús habla con sus discípulos. Si usted lee a Lucas, el relato de Lucas es de 53 versículos. También tiene apariciones a los discípulos, a otros seguidores. Ahí está la lectura del camino de Maús, ¿verdad? Inclusive en Lucas él asciende al cielo en ese relato de la resurrección. Y sobre todo en Juan, el evangelio de Juan tiene 56 versículos dedicados a la resurrección. Pero Marcos, en su mensaje original, solamente dedica 8 versículos a la resurrección. 8 nada más. Y es interesante porque un tercio, ¿qué era un tercio? 33%, ¿verdad? Un tercio de todo el evangelio de Marcos es dedicado a la Semana Santa. Desde el domingo de Ramos hasta la resurrección. ¿Verdad? Se dice que Jesús tuvo 3 años en su ministerio. Un tercio de todo ese evangelio de Marcos es de la última semana. Sin embargo, a pesar de dedicarle un tercio de ese evangelio, 5 capítulos de 16, a pesar de todo, solamente dedica 8 versículos a la resurrección. Para el que le guste la crítica literaria, eso es bien interesante. Y hay que añadir que sí habla del versículo 9 al 20. Si usted abre su Biblia y lee la resurrección, ve que en realidad son 20 versículos. En realidad, del 9 al 20, estos versículos del 9 al 20, esos versículos de la resurrección fueron añadidos posteriormente por la iglesia. Esos versículos no eran originales de Marcos. Se encontraron en manuscritos del segundo o tercer siglo, mucho después, porque interesantemente, aparentemente a la iglesia de los primeros siglos no les gustó el final de Marcos. El final original de Marcos era un poquito tétrico, un poquito negativo. El evangelio de Marcos originalmente, en sus manuscritos originales, culminaba con lo que leímos ahorita: y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Eso es una forma rara de terminar el evangelio, ¿verdad? No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Wow. Wow. Pero yo creo que a pesar de lo corto del relato de la resurrección en Marcos, aquí hay un testimonio de vida extraordinario. ¿Quién sabe si para Marcos, nosotros, con nuestro propio testimonio del Cristo resucitado, somos los que tenemos que darle el fin a esa historia? Somos nosotros, ¿verdad? El evangelista a lo mejor proclama que somos nosotros, los cristianos de todo tiempo y de todo lugar, los que tenemos que darle punto final a esa historia. Quizá las mujeres no dijeron nada a nadie porque tenían miedo,
cómo termina el capítulo, pero yo estoy seguro que eso fue por poco tiempo, porque se escribió y todo el mundo lo sabe, así que ese miedo se les quitó rapidito. La experiencia en ver a ese ángel, a esa persona que le dijo que había resucitado, sí les causó mucho temor y mucho temblor, y sí tuvieron miedo y callaron quizá por un tiempo corto, pero realmente ellas fueron las primeras testigos de la resurrección y las primeras que proclamaron y le dijeron a Pedro y a los demás discípulos sobre lo que había pasado, y eso lo sabemos por los demás evangelios, no por Marcos, sino por los demás evangelios. Así que para el resto de nosotros, la pregunta que nos hace Marcos, una pregunta implícita, es: ¿tendremos miedo nosotros a proclamar la resurrección de Cristo? ¿Quedaremos callados al testimonio de la resurrección, del poder de la vida sobre la muerte? Nosotros somos los que tenemos que darle punto final a esta historia. Pero queridos, no podemos subestimar ese relato de Marcos. Aquí hay mucha tela que cortar. Lo cierto y lo siento por la iglesia de los primeros siglos. Difiero de ella con mucho respeto. Aquí no había que añadirle nada. El testimonio de la resurrección es claro y esto tiene mucho que decir. El corazón de este relato está en el verso 3. El verso 3 dice que las mujeres van en camino al sepulcro a perfumar el cuerpo de Jesús. Pero mientras caminan se preguntan: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada al sepulcro? ¿Quién quitará la piedra? Ustedes pueden ver el dilema de estas mujeres. Imagínenselo. Ellas caminando, saliendo de la ciudad hacia el sepulcro, y van esperando encontrarse con la muerte. Los primeros rayos del sol apenas salían, dice la Escritura, y ya empezaban a caminar. Yo me imagino que ese reflejo del sol saliendo en sus rostros refleja una tristeza y un dolor profundo en esas mujeres. Sus pasos, quizás lentos, sombríos, sugieren un cansancio y una pesadez de corazón y de espíritu. Ellas están llevando especias y perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Pero mientras caminan se preguntan: ¿quién nos quitará la piedra del camino? La piedra era un recordatorio de esa trágica muerte de Jesús. Las mujeres, yo me imagino que estaban en un estado de shock con lo que habían vivido el viernes. El viernes habían visto a un Jesús siendo latigado, habían visto a un Jesús desnudo, golpeado, escupido, humillado. Habían puesto como le ponían la corona de espinas en su cabeza. Habían visto cómo cargaba la cruz, sangrando, hasta que fue clavado en ella y morir por asfixia lentamente. Habían también esas mujeres escuchado las mofas, los insultos y los gritos de Jesús hasta su último suspiro. Pero lo último que escucharon esas mujeres fue el sonido de la piedra cuando se rodó y cubrió el sepulcro. Esa era la piedra que separaba el mundo de los muertos de los vivos. Pero aún así, sabiendo lo pesada que era esa piedra, sin tener respuesta a su pregunta, continuaban aquellas mujeres paso a paso en pos de Jesús para perfumarles. Ellas no estaban esperando la resurrección, ¿saben? Eso nosotros lo vemos ahora porque estamos en el siglo XXI. Ellas simplemente iban a perfumar el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué iban a perfumar el cuerpo? ¿Qué pasa?